Hola, bienvenidos a Anandam y este espacio denominado Santipu. Es un encuentro donde profundizamos en los temas que hemos tocado tanto en los videoblogs como en los mismos videos de esta sección o de esta playlist Santipu. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que te va a interesar y que está bueno que vayamos a lo más profundo de este concepto, que es la iluminación. Y me voy a tomar el atrevimiento o la licencia para hablarte de mi experiencia personal, pero primero vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Qué es para nosotros como buscadores ese afán, ¿no?, por la iluminación? Pues bien, la búsqueda de la iluminación es en muchos sentidos una respuesta profunda al sufrimiento y a la insatisfacción inherente que sentimos en la vida. Quédate con esta palabra, insatisfacción. Puede ser una insatisfacción espiritual, puede ser una insatisfacción respecto a cuestiones de la vida, pero en el fondo es una insatisfacción, ¿no? O un deseo que no está siendo pues satisfecho. Y aunque en la vida tenemos experiencias algunas agradables, placenteras, logros, también notamos que tarde o temprano estos momentos son pasajeros y no logran llenar un vacío interno. Entonces está la ilusión de que la felicidad está en algo que conseguiremos. Y eso es lo que nos impulsa a buscar respuestas más profundas. En este camino, sobre todo en el de la indagación, la iluminación se presenta como la posibilidad de reconocer nuestra verdadera naturaleza, que está más allá de las experiencias temporales y del constante anhelo por cosas externas. Quienes buscamos la iluminación, al final lo que estamos buscando es liberarnos de la identificación con el yo limitado, eso que llamamos ego, que constantemente se siente incompleto, vulnerable o dependiente de las circunstancias externas para ser feliz. Entonces, la iluminación no es tanto un objetivo, sino como una reorientación hacia nuestra esencia. Es descubrir que en el fondo ya somos completos, libres de los patrones de sufrimiento y la confusión que genera la misma mente. La búsqueda nace de una intuición. Estoy muy segura de que lo habrás sentido, de que hay algo más allá del constante cambio de la misma experiencia y de que nuestra verdadera paz está en ese algo que no puede ser perturbado ni atrapado. Entonces, esto es una búsqueda de esa felicidad o satisfacción, pero que sea permanente. No debería tener entonces un sentido más loable, porque sigue siendo un poco egoísta, ¿no crees? Esta es una interesante, excelente observación, y aquí hemos tocado una de las paradojas profundas de la búsqueda de la iluminación, y sabes que estamos llenos de paradojas en el camino no dual. Entonces, al inicio parece una búsqueda de felicidad o satisfacción, como dijimos anteriormente, pero de esa felicidad y satisfacción que no se vaya, que no se diluya, que sea permanente. Y sí, es algo que parece egoísta, ya que el impulso inicial suele venir de querer liberarnos del sufrimiento o de encontrar algo más pleno. Sin embargo, a medida que uno se adentra en esta búsqueda, se da cuenta de que la iluminación no es acerca de conseguir algo para uno mismo, es más bien un proceso de disolución de la propia identidad separada. Entonces, cuando se comprende profundamente, la iluminación deja de ser un proyecto individual y se convierte en un movimiento hacia la comprensión de que no somos un yo aislado. En ese sentido, no hay nada ni nadie que reciba la iluminación o la felicidad permanente. En cambio, es un reconocimiento de la conexión fundamental con todo lo que existe, lo cual lleva a una transformación que naturalmente reduce ese egoísmo. El impulso inicial sí parece
ser egoísta, porque se presenta como una búsqueda personal de satisfacción, pero en el fondo es un proceso que diluye ese sentido personal y transforma a la persona en alguien cuya vida y acciones están orientadas hacia el bienestar universal. El sentido más profundo y loable de la búsqueda de la iluminación es el despertar a la unidad y compasión con todos los seres, desde una paz y amor que no dependen de las circunstancias. Y a partir de acá vamos a ir haciendo ciertas preguntas que pueden ir surgiendo en el camino de cualquier buscador y que también pueden surgir durante el proceso de despertar, de salir de la confusión. Preguntas que a veces parecen ser muy superficiales, pero que está muy bien que respondamos acá para saber dónde estamos parados. Entonces, una de estas preguntas curiosas puede ser: ¿cualquier persona puede o podría iluminarse? Desde una perspectiva espiritual, se dice que cualquier persona tiene la capacidad de iluminarse, ya que la iluminación no es algo que se adquiere, sino que es el reconocimiento de lo que ya somos en esencia. Entonces todos compartimos esta naturaleza profunda e inmutable, pero la mayoría vivimos atrapados en la identificación con el yo individual y los pensamientos y la mente. Sin embargo, esa esencia iluminada ya está presente en todos, independientemente de nuestra personalidad, de nuestra historia de vida o de las circunstancias. La dificultad aquí está en que las barreras hacia la iluminación son internas. El apego a las ideas, a las creencias, la identificación con el ego, eso que nos lleva a vivir en una constante distracción, en un estado de búsqueda de satisfacciones externas. En este sentido, aunque cualquiera puede iluminarse, el camino es particularmente desafiante, ya que implica un profundo desapego de los conceptos y de la identificación con el yo. Esto requiere, como le hemos dicho muchísimo, una honestidad y una disposición interna para cuestionar lo que creemos ser. Algo que, aunque parece simple, puede parecer difícil para muchos y de hecho lo es. Aún así, muchos caminos espirituales sugieren que todos tenemos la capacidad de despertar a través de la indagación, de la meditación, de la contemplación, del desarrollo de la conciencia. Cada persona puede ir reconociendo gradualmente su verdadera naturaleza. La iluminación, entonces, no es exclusiva de algunas personas especiales, sino una posibilidad universal. Otra pregunta que puede surgir y que también resulta muy interesante es: ¿por qué algunos se iluminan así como espontáneamente, al parecer sin un trabajo previo, y otros les toca con mucho trabajo? Bien, la iluminación espontánea en algunas personas y el largo trabajo en otras personas es uno de los grandes misterios del camino espiritual. Existen varias explicaciones en distintas tradiciones para diferenciar, ¿no?, estos procesos, pero todas coinciden en que la iluminación no sigue un camino lineal y está completamente bajo nuestro control. Algunas posibles razones pueden ser condiciones kármicas, maduración espiritual, que en algunas tradiciones como el budismo y el hinduismo se dice que el proceso de iluminación es acumulativo y que nuestras acciones, nuestras intenciones, experiencias en esta vida y en vidas anteriores también influyen. Así, alguien que se ilumina espontáneamente podría haber cultivado esa claridad y ese desapego en otros momentos, lo que permite que la iluminación surja sin esfuerzo consciente en esta vida. En cambio, otros pueden necesitar pasar por un proceso de purificación, de desapego, que aunque suena como un trabajo muy duro, muy arduo, es necesario para que la mente esté lista. También se puede deber a lo que llaman la gracia, ¿no?, y la apertura. La iluminación también se considera en algunas tradiciones como un acto de gracia, algo que no se puede controlar o forzar. Y hay personas que están naturalmente abiertas a experiencias profundas sin mucho esfuerzo previo.
mientras que otros pueden resistirse a soltar el ego y abrirse a esa experiencia, lo que lleva a que el recorrido sea más largo, a que el camino sea un poco más largo. También puede verse la personalidad y la estructura psicológica. La disposición psicológica de cada persona también influye. Algunos pueden estar más preparados para aceptar la naturaleza de la realidad sin el filtro del ego, mientras que otros, por sus experiencias o por sus creencias profundamente arraigadas, necesitan un proceso más gradual para desmontar la identidad que han construido. Y bueno, otra razón que no lo podemos dejar por fuera es el misterio, ¿no? Y la sincronía. Finalmente, muchas enseñanzas espirituales reconocen que el proceso de iluminación es un misterio, que no sigue reglas fijas. Lo que parece ser un camino, entre comillas, es en realidad un despliegue natural de la conciencia. Y eso ocurre en el momento perfecto para cada persona. En cualquier caso, aunque la iluminación pueda parecer accidental o espontánea en algunos, no es sin propósito. Para quienes recorren un camino largo, cada paso aporta profundidad y sabiduría y sobre todo compasión, lo cual también forma parte del despertar. Al final, eso que llamamos trabajo en sí mismo puede ser un proceso de liberación progresiva y de crecimiento interior. Incluso si la iluminación final parece llegar de manera inesperada, pues esto también puede contribuir a ese crecimiento. Una persona iluminada, en términos espirituales y filosóficos también, se refiere a alguien que ha alcanzado un estado de comprensión profunda y de la realización de la verdad sobre la existencia. Ahora, ¿qué implica esta iluminación? Como primera característica podría ser una conciencia plena. Una persona iluminada está profundamente consciente de su propia mente, de sus emociones, de la naturaleza del mundo que lo rodea. También tiene como característica ya el estar apartado de esa identificación con el ego y con las limitaciones del yo personal, reconociendo que su verdadera esencia es muchísimo más vasta que su identidad individual. También está la aceptación y la compasión. Esto muestra un profundo sentido de aceptación hacia sí mismo y hacia los demás, junto con una compasión genuina por todas las formas de vida, por todas las cosas. También está la libertad de sufrimiento, porque se experimenta una liberación de ese sufrir causado por el apego, el deseo y la resistencia a la vida tal como es. También se habla de esa conexión con la unidad, el reconocer esa interconexión de todas las cosas, viendo más allá de las apariencias y comprendiendo la naturaleza ilusoria de la separación. Entonces, este estado de iluminación puede ser interpretado de muchísimas maneras según diferentes tradiciones espirituales, como en el budismo, como en el hinduismo o la filosofía oriental en general. Entonces puede venir también a nuestra mente esta pregunta: entonces ¿sí pueden todos iluminarse? Bueno, la respuesta es súper sencilla: sí. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas se sostiene que todas las personas tienen el potencial de alcanzar la iluminación. Este potencial no está limitado por factores como la educación, el estatus social o las experiencias previas. Algunas ideas clave sobre la posibilidad de la iluminación para todos puede ser la naturaleza innata. Se cree que la esencia de cada persona es pura y tiene un acceso inherente a la verdad y a la conciencia. La iluminación es vista como un regreso a esta naturaleza innata. También influye el proceso personal. La iluminación es un viaje personal que puede manifestarse de diferentes maneras para cada individuo. No hay un único camino o un método. Cada persona puede encontrar su propio camino hacia la realización. También como factor encontramos las prácticas espirituales. Aunque el potencial está presente en todos nosotros, a menudo se requiere de dedicación y práctica, como la meditación, la indagación, la reflexión,
para facilitar el proceso de iluminación. También están estas condiciones que ya son más cambiantes, como las circunstancias de la vida, las creencias y los condicionamientos mentales, que también pueden hacer que el camino hacia la iluminación sea un poco más desafiante para algunos, pero no lo hacen imposible. También puede haber como un factor el apoyo de una comunidad, la interacción con otros en la búsqueda espiritual, como maestros, grupos de meditación, comunidades. Puede proporcionar un apoyo, una orientación en el camino hacia la iluminación. Entonces, la iluminación es un potencial accesible para todos, aunque el camino hacia ella puede variar según las experiencias, las decisiones y las elecciones individuales. Ahora vamos a ir con más honestidad, vamos a ir haciendo preguntas un poco más desde las entrañas. Y esta pregunta sería: ¿cuál es el afán por la iluminación en este mundo espiritual? Bien, el afán por la iluminación en el ámbito espiritual se puede entender desde diversas perspectivas, ¿no? Algunas de las razones más comunes incluyen la búsqueda de la verdad. Muchas personas buscamos la iluminación como una forma de comprender la naturaleza de la realidad y de su propia existencia, de nuestra propia existencia, y deseando respuestas a preguntas profundas sobre el sentido de la vida. También buscamos esa liberación del sufrimiento. La iluminación siempre se ha asociado con esa liberación también del sufrimiento emocional y mental, porque creemos que ofrece una forma de trascender, ¿no?, el dolor y las limitaciones impuestas por el ego y por las expectativas. También estamos buscando encontrar esa conexión y unidad, que es la búsqueda de la iluminación motivada por el deseo de experimentar una conexión más profunda con nosotros mismos, con los demás y con el universo en su conjunto, reconociendo la interconexión de todas las cosas. También estamos buscando encontrar una transformación personal. Muchas personas ven la iluminación como un medio para transformarse, para dejar atrás esos patrones de comportamiento dañinos y desarrollar cualidades como la compasión, la paz interior y la sabiduría. También creo que esto va de la mano ese ideal espiritual, porque en muchas tradiciones espirituales la iluminación es considerada el objetivo supremo del camino espiritual. Entonces esta es una idealización que puede llevarnos a una búsqueda intensa y a la creación de comunidades y prácticas centradas en la iluminación. También hay quienes buscan en la iluminación, aunque no lo creas, un escape de la rutina. A menudo, pues, parece caótico y como superficial, ¿no?, la búsqueda de la iluminación, pero también puede ser vista como una forma de escapar de la monotonía y del estrés de la vida cotidiana, porque esto nos ofrece como un propósito más elevado. Y también debido a este afán puede estar condicionado o puede estar empujado por la cultura, por influencias culturales. Bueno, en la cultura actual, en la cultura contemporánea, la iluminación se presenta como un estado de bienestar, ¿no?, de felicidad. Y esto obviamente atrae a muchísimas personas que buscan una vida más significativa. Y también lograr, ¿no?, esta conexión con lo espiritual, porque muchas personas anhelamos una conexión más profunda con lo divino o con lo trascendental, y la iluminación la percibimos como un medio para lograr esta conexión. Sin embargo, es importante reconocer que el afán por la iluminación también puede llevar a expectativas poco realistas. Te presionas externamente, terminas haciendo una búsqueda superficial, y si se centra más en la idea de alcanzar un estado ideal en lugar de aceptar el proceso y la experiencia presente, allí no estamos haciendo absolutamente nada. Otra pregunta curiosa puede ser: ¿iluminarse no implica también romper con patrones psicológicos?
Esta parte es muy importante porque cuando nos percibimos o nos etiquetamos como personas espirituales, nos olvidamos de que hay un factor muy importante que hay que prestar atención y que está intrínsecamente relacionado con nosotros, que es la parte psicológica. Y sí, resulta que esto, la iluminación, a menudo implica romper con patrones psicológicos arraigados y condicionamientos mentales. Este proceso puede incluir varios aspectos. Por ejemplo, apartarse de esa identificación con el ego o con el yo. Entonces, la iluminación frecuentemente conlleva a una profunda comprensión de cómo el yo, el ego y la identidad personal pueden distorsionar la percepción de la realidad. Entonces, romper con esta identificación excesiva con el yo permite ver a las experiencias desde una perspectiva más amplia. También el desapego de creencias limitantes, porque las creencias sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo también pueden limitar la capacidad de ver la verdad. Entonces, la iluminación implicaría cuestionar y deshacerse de esas creencias limitantes que causan sufrimiento. También transformación de los patrones de comportamiento. La iluminación muchas veces lleva a una transformación en la forma de actuar y de reaccionar ante la vida. Y esto puede significar dejar atrás comportamientos autodestructivos y desarrollar como respuestas más compasivas, que yo lo llamo respuestas más conscientes. También implica la superación de traumas y miedos. Fíjate cómo el aspecto psicológico es muy importante. La sanación de traumas pasados y la superación de miedos son aspectos súper importantes del proceso de iluminación. Esto implica confrontar y trabajar a través de experiencias dolorosas, para liberar, ¿no?, el peso emocional de estos traumas, lo que estos traumas pueden traer, pueden acarrear. Por eso en el pasado Santipu hablé tanto, o mencioné, no hablé mucho, pero mencioné este aspecto psicológico, que si vemos en el camino de observación y de indagación que no tenemos las herramientas para disolver, para resolver, lo mejor es acudir con profesionales que puedan darte, ¿no?, las pautas a seguir para comprender esos procesos e ir resolviéndolos. Creo que no mencioné a los terapeutas apropiados, y en algunos casos puede ser un maestro, un gurú que tenga también conocimientos o que sea profesional en psicología, psiquiatría, conducta humana. Estos son los profesionales idóneos a los que deberías acudir si hay algún proceso emocional de trauma del pasado que sea necesario ir liberando ese peso. Entonces, lo mejor es ir con los profesionales adecuados, psicólogos, psiquiatras. Ellos son los que pueden darte las herramientas apropiadas para liberarte de esos patrones del yo, del ego. Si bien no todas las personas que están en el camino espiritual van a meritar requerir de estos servicios profesionales, pues si tú en tu camino observas que estás estancado, que allí ya no puedes llegar, por más que indagues, por más que investigues, por más que leas, lo mejor es acudir con un profesional. Por eso te estoy hablando acá de esta parte, ¿no?, de psicológica que debemos atacar, que debemos ver. Y sí, también aceptar amorosamente, compasivamente, pero que debemos dar los pasos correctos para que todo este trabajo de liberación se haga como se debe. También surge un cambio en la percepción de la realidad. La iluminación suele llevar a una percepción diferente de la realidad, donde se reconoce que las experiencias no son fijas ni absolutas, sino que son fluidas, ¿no?, y que son subjetivas. Esto ayuda a soltar el apego a las experiencias pasadas y futuras.
Entonces, esto deviene con la práctica de la indagación, que como sabes, la indagación continua sobre la propia naturaleza, sobre los deseos y las motivaciones, ayuda a descubrir patrones inconscientes y a liberarse de ellos. También la aceptación del presente, del ahora. Entonces, romper con esa tendencia a vivir en el pasado o en el futuro y aceptar de una vez plenamente el presente. Eso es esencial en el proceso de iluminación. Esto puede ayudar a desactivar patrones mentales que alimentan la ansiedad y la insatisfacción. Entonces, en resumen, la iluminación no solo es un estado de conciencia elevado, sino también un proceso activo de transformación personal que implica la ruptura de patrones psicológicos y creencias limitantes. Y este camino puede ser desafiante, pero también puede llevar a una mayor paz interior y autenticidad. Ahora vamos a ser bien crudos y bien directos con estas preguntas. Este ejercicio, este Santipu, es como de indagación, ¿no? Vamos a seguir desentrañando. Y esta pregunta vendría a ser así: ¿puedo yo, o tú o nosotros, pero vamos a hacerlo de manera personal, ¿puedo yo hacerme pasar por iluminada? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado de repente cuando ves a algún maestro en videos o lees algún libro de algún maestro iluminado? ¿Te has preguntado si esa persona pudo haber sido capaz de hacerse pasar por iluminada? Hacerse pasar por iluminada es algo súper fácil. Por ejemplo, en mi caso, nadie vive conmigo. Nadie sabe realmente lo que pienso ni mis verdaderas intenciones. Por ejemplo, yo vivo con mi hijo, yo le puedo decir a mi hijo que estoy iluminada y él no va a hacerme preguntas para saber si lo estoy o no lo estoy. Tal vez yo puedo adoptar una aptitud o hacer acciones que te lleven a pensar que soy una persona iluminada. Entonces, es posible que una persona intente, escucha bien, intente presentarse como iluminada o espiritual ante los demás, incluso si no lo es, obviamente, si no lo es en su interior. Sin embargo, este enfoque tiene varios aspectos a considerar. Primero, ¿qué se puede notar? La incongruencia interna. Aunque puedas proyectar una imagen de iluminación, si no hay un verdadero entendimiento o transformación interna, esa incoherencia, esa incongruencia entre lo que se muestra externamente y lo que se siente internamente puede llevarte a un conflicto emocional, en el caso que seas tú que estás fingiendo ser un iluminado. Y eso también te lleva a un sentimiento de vacío. También está el impacto en las relaciones. Entonces, presentarte como una iluminada o un iluminado sin una verdadera comprensión puede afectar tus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque las personas pueden sentir que hay algo falso, un poco que no es sincero en tu comportamiento. Entonces esto va a resultar en desconfianza. También están las expectativas y la presión. Hacerte pasar por iluminado puede generar expectativas tanto en ti, o sea, la persona que está fingiendo ser iluminada. Esto va a generar expectativas en ti y en los demás. ¿Por qué? Porque la presión por mantener esa imagen puede ser muy estresante, imagínatelo. Esto debe dificultar además el proceso auténtico de crecimiento personal. Entonces aquí vamos, el camino hacia la iluminación, o sea, la verdadera iluminación, es un proceso que implica autoconocimiento, autoaceptación y para que se dé la transformación. Entonces, intentar evitar este proceso a través de una fachada puede más bien obstaculizar tu propio desarrollo espiritual. La búsqueda de autenticidad, porque en la verdadera iluminación implica ser honesto contigo mismo, contigo misma y con los demás. Entonces, acepta tus dudas, tus luchas, tus vulnerabilidades. Esto puede ser un paso más genuino hacia el crecimiento espiritual. Y otra cosa que se puede evidenciar es esto de la conexión real, ¿no? La iluminación no solo se trata de un estado de ser, sino de una conexión profunda con uno mismo y con los demás.
Entonces hay que ser auténtico, ¿no? En el viaje espiritual, porque esto va a permitir relaciones más significativas y conexiones reales con los demás. Entonces, si puede ser tentador proyectar una imagen de iluminación, es más beneficioso y de hecho más gratificante embarcarse en un camino de autodescubrimiento, de autenticidad. La iluminación es un proceso continuo y personal, y cada paso en ese viaje, todos los pasos, cualquier paso que des, es muy valioso, siempre desde la honestidad radical. Y seguimos con las preguntas interesantes. ¿Será que existen casos de maestros que se han hecho pasar por iluminados? Y si es así, ¿por qué lo hacen? Pues sí, existen muchos casos de maestros o líderes espirituales que han sido acusados de hacerse pasar por iluminados o de engañar a sus seguidores. Algunos lo hacen por diversas razones. Mira, puede ser por búsqueda de poder y control, porque algunos pueden buscar el poder o el control sobre sus seguidores utilizando la imagen de la iluminación para manipular o influir en ellos. También, que se ve es mucho más común, las motivaciones económicas. Hay quienes utilizan su imagen de iluminados para obtener beneficios económicos, ya sea a través de donaciones, de cursos, de libros, de retiros espirituales o vendiendo mercancía. No es el fin de este Santipú, por decirlo así, o de estas preguntas que estamos armando acá, de señalar absolutamente nadie. Estamos hablando simplemente de hechos. Estas son cosas que pasan en el devenir de la vida, que no estamos ajenos a ellos y que de hecho me parece muy importante que podamos de algún modo encontrar cuáles son esas características para no caer allí. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, eso no quiere decir que vas a encontrar un maestro tal vez en línea, en India, en tu ciudad, donde sea, y que te quiera vender un curso, un taller o una clase de meditación o te esté pidiendo una donación y que tú vayas a decir, no, no es un iluminado verdadero. Esto no ocurre, no ocurre en todos los casos. Lo que estamos poniendo acá sobre la mesa es una realidad que sí ha sucedido y bueno, vamos a seguir yéndonos con esta pregunta hipotética de que si hay o no, si maestros o personas que se han hecho pasar por iluminados. Entonces continuamos. También esta falta por las motivaciones, ¿no? La falta de autenticidad. Algunos pueden haber comenzado su camino espiritual con buenas intenciones, pero a medida que van ganando seguidores pueden caer en la trampa de mantener una imagen de perfección que no se corresponde con su realidad. Allí viene el miedo a la vulnerabilidad, que es la presión, ¿no? Por ser visto como un maestro iluminado, que puede llevar a algunos a ocultar sus propias luchas y sus vulnerabilidades, sus debilidades, y prefieren optar por presentarse como seres superiores en lugar de humanos con defectos y limitaciones. También está el crecimiento personal insuficiente. En algunos casos, pues han tenido experiencias espirituales profundas, de verdad. Sin embargo, no han completado el propio viaje de autoconocimiento y esto puede llevar a que proyecten una imagen de iluminación que no es totalmente auténtica. También está la desconexión de la verdad. Algunos pueden llegar a creerse su propia imagen y perder de vista la verdad sobre sí mismos. La ilusión de la iluminación puede ser seductora y esto puede resultar en una desconexión de la realidad. También está la satisfacción, ¿no? De la necesidad de reconocimiento. Esto es un aspecto pues que nos toca a todos, pero esa búsqueda de reconocimiento y de validación puede llevar a algunos a querer ser vistos como iluminados para llenar un vacío emocional o psicológico. Estos casos son delicados y pueden tener un impacto significativo en los seguidores, ya que pueden llevarlos a los seguidores a la desilusión, a la pérdida de la confianza y a un sentido de traición, cuando la verdad sale a la luz.
Además, puede contribuir a la desconfianza general hacia el ámbito espiritual, lo que te estaba comentando. Saber de un maestro, de una persona que se hizo pasar por iluminado y que desvirtuó el camino, el sendero de muchos seguidores, puede hacer que caigamos en generalizar, ¿no? En que, bueno, entonces si no sirvió, entonces ninguno sirve. Entonces, por eso digo que es importante que las personas sean críticas, que sean cuidadosas al elegir a sus guías espirituales. Buscando qué? Autenticidad y coherencia en las enseñanzas y acciones de aquellos a quienes siguen. Y aquí vamos a un punto entonces importante. ¿Cómo puedo reconocer a alguien, a un maestro iluminado? Bien, reconocer a un maestro iluminado puede ser un desafío, ya que no siempre es evidente, por lo que te dije anteriormente. Por ejemplo, tal vez vivir con esa persona y ver cómo se desenvuelve en su día a día, cómo se enfrenta a los desafíos, cómo asume las circunstancias de la vida, eso puede darte un indicio. Simplemente no podemos estar viviendo hay casos en los que sí, en India es mucho más probable irte a un ashram y estar en presencia del maestro muchas veces, pero también está la otra parte, la parte interna, que jamás vamos a saber qué está sucediendo allí. Entonces, aunque puede ser ambiguo esto de cómo reconocer a una persona que pueda estar iluminada o no, hay ciertas cualidades o comportamientos que pueden ayudarnos a discernir sobre la autenticidad de una persona en este rol. Por ejemplo, está la autenticidad y la humildad. Un verdadero maestro iluminado suele ser genuino y humilde. No busca reconocimiento ni admiración y puede hablar de sus propias luchas y experiencias con sinceridad. Otra característica puede ser la compasión y el amor. Un maestro auténtico iluminado irradia compasión y amor hacia todos los seres. Su actitud es inclusiva y empática, y eso se refleja en su trato con los demás. Otra cosa puede ser que no se aferra a la identidad. Un verdadero maestro no se identifica excesivamente con su rol. Es consciente de que la iluminación no lo hace superior a los demás y puede interactuar con las personas de diferentes niveles de entendimiento, de todos los niveles, sin pretensión. También dan enseñanzas que fomenten la autoindagación. Un maestro iluminado generalmente guía a sus seguidores hacia la autoindagación y a la autocomprensión en lugar de crear dependencia. También promueve, ¿no?, esta búsqueda personal de la verdad. Es transparente, es honesto. La honestidad en las enseñanzas y en la vida personal es fundamentalísimo. Un maestro auténtico no oculta su humanidad y comparte sus propias imperfecciones. También ves la consistencia en el comportamiento. Las acciones de un maestro deben estar alineadas con su enseñanza. La coherencia entre lo que dice y lo que hace es un buen indicador de su autenticidad. Y algo que también puedes ver es que inspira a otros. Un verdadero maestro inspira a otros a ser mejores y a buscar su propia verdad. Fomenta el crecimiento personal y espiritual sin imponer su propia visión. Y otra cosa también es la libertad de dogmas. Un maestro suele promover la libertad de pensamiento, no impone sus creencias o dogmas rígidos. Sus enseñanzas son más bien flexibles y se va adaptando a las necesidades de sus estudiantes. También tiene una gran capacidad de escucha. Escucha con atención, con empatía, mostrando un interés genuino en la experiencia y en las preocupaciones de los demás. También te da esa experiencia de paz interna. La presencia de un maestro iluminado a menudo genera un sentido de paz, de calma en quienes los rodean. Su energía llega a ser reconfortante y centradora. Un maestro iluminado no promueve el miedo o la culpa. Un maestro auténtico no va a utilizar tácticas de miedo o de culpa para controlar a sus seguidores. En cambio, va a ofrecer una visión positiva y esperanzadora de la vida y del camino espiritual. Es importante recordar que
El proceso de discernimiento lleva tiempo. Cada persona puede resonar de diferente manera con un maestro y lo que es adecuado para uno puede no serlo para otro. La intuición y la autoevaluación son herramientas valiosas en este proceso. Entonces fíjate que aquí cuando hablamos de las características o para qué debemos encontrar en un maestro o una persona iluminada sin necesidad de ser maestro, no estamos hablando de su personalidad como tal. Que no grite, que hable poquito, que no diga groserías. Esto es irrelevante. Hay aspectos que son mucho más, que te hablan mucho más de ese proceso, de que haya quemado, de que para ser un maestro o para guiar a otros haya podido pasar por ese camino anteriormente para poder guiarte. Entonces, y la iluminación de por sí te permite esa apertura y esa aura de paz con la que puedes transmitir las enseñanzas, la guía, señalar el camino, la dirección. Pero no se centra en la personalidad, no es decir, no, es que tiene un tono de voz así, o es que grita mucho, o es que no habla para nada. No se refiere entonces tanto a la personalidad, porque ya esos son otros aspectos que trae la forma como tal, pero con esto, con estas claves podemos discernir a la hora de escuchar el mensaje o no de un maestro iluminado determinado. Otra pregunta que se puede ocurrir: ¿la iluminación es un requisito para enseñar? Lo que decía antes, la iluminación, o sea, debes estar iluminado para poder ser un maestro, para poder enseñar. Pues no, la iluminación no es un requisito para enseñar espiritualidad. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones por las cuales la iluminación no es necesaria para ser un maestro o un guía espiritual. ¿Por qué? Porque primero, para enseñar lo que necesitas es experiencia y conocimiento, pues muchas personas tienen una comprensión profunda de conceptos espirituales, incluso si no han alcanzado el estado de iluminación. Esto no tiene nada de malo. Sabemos que la comprensión profunda de conceptos no es precisamente lo que te va a llevar a la iluminación, pero hay personas que se les da muy bien esta comprensión y pueden guiar, pueden enseñar desde estos conceptos espirituales. Entonces, pueden haber estudiado, pueden haber practicado, pueden haber incluso reflexionado sobre la espiritualidad durante años. Entonces, esta enseñanza, ¿en qué estaría basada? Pues en el proceso. La espiritualidad es a menudo un viaje continuo. Los maestros pueden compartir lo que han aprendido en sus propias experiencias, proporcionando una guía y apoyo valiosísimo para otros que están en diferentes etapas de su camino. También está esta conexión humana, ¿no? La capacidad de conectar con otros, ofrecer empatía, comprensión y apoyo. Esto puede ser muy importante, puede llevar a muchísimas personas a este anhelo por la comprensión y, a final de cuentas, por la iluminación. Entonces, la autenticidad y esa vulnerabilidad son cualidades que pueden resonar profundamente con los estudiantes. Además, un maestro que aunque no esté iluminado puede darte una diversidad de enfoques, porque la espiritualidad no abarca una gran variedad de tradiciones y enfoques, y no todos los maestros se presentan como iluminados. Muchos son efectivos precisamente porque comparten sus luchas y sus aprendizajes. ¿Y esto qué hace? Esto fomenta la autoindagación. Entonces, un buen maestro no necesariamente debe ser iluminado, sino que puede fomentar a esta autoinvestigación en sus estudiantes o en las personas que los escuchan. Entonces, invita a otros a explorar su propia verdad, y esto puede ser muy importante, mucho más importante que tener todas las respuestas. También se valora mucho en esta relación entre un maestro no iluminado y las personas que lo rodean, es este aprendizaje mutuo. Porque la enseñanza puede ser un proceso que es bidireccional. A medida que enseñas, también puedes aprender de los demás, de tus estudiantes.
vas creando un ambiente de crecimiento colectivo. Y esto se vuelve como espacios de apoyo. Pueden crear un entorno donde las personas se sienten seguras para explorar sus preguntas y sus luchas espirituales independientemente de su propio estado de iluminación. Entonces, también estos maestros que aún no están iluminados ofrecen una enseñanza desde la humildad. Desde la humildad de no estar iluminado. Esta honestidad en la enseñanza que puede hacer que ese mensaje sea más accesible. O sea, reconocer que estás en un proceso de aprendizaje puede ser más bien inspirador para otros. Y además, esa enseñanza puede enfocarse más en las prácticas espirituales como técnicas de meditación, en la aplicación de conceptos en la vida diaria, en lugar de requerir un estado de iluminación. Entonces, aunque la iluminación puede ofrecer una perspectiva valiosa, no es un requisito exclusivo para enseñar espiritualidad. La autenticidad, la conexión humana, la disposición para compartir el viaje pueden ser igualmente poderosas en el ámbito de la enseñanza espiritual. Cuando una persona, sea maestro o no, declara que no está iluminada, esto puede tener varios efectos positivos y puede contribuir a una percepción de humildad y autenticidad. Pero aquí hay varias formas, ¿no?, en las que esto puede funcionar. Esta autenticidad de reconocer el estado actual, esto muestra que uno es genuino, que no está tratando de presentarse como alguien que tiene todas las respuestas, y esta autenticidad tiende a atraer a las personas. La conexión humana, que es compartir, ¿no?, las luchas, las debilidades, esto crea un sentido de conexión con los demás. Entonces las personas a menudo se sienten más cómodas y más abiertas con alguien que admite sus propias imperfecciones. También esto inspira a otros porque esa valentía de ser honesto sobre el proceso, sobre el propio proceso, puede inspirar a otros a hacer lo mismo, a ver que puedes ser abierto sobre tus luchas, y otros pueden sentirse también motivados a compartir sus propias experiencias. También logras esa desmitificación, ¿no?, de la espiritualidad al decir que uno no está iluminado. Esto contribuye a sacarnos la idea de que la espiritualidad es un estado de perfección. Esto podría ayudarnos a todos a comprender que la iluminación es un viaje, no un destino. Esto fomenta el crecimiento. ¿Por qué? Porque ese enfoque en el proceso de crecimiento puede ser alentador para ti y para otros. Entonces, esta honestidad de decir uno no está iluminado, esto genera confianza. La honestidad puede generar confianza, lo normal. Las personas pueden sentir que pueden acercarse a ti sin temor a ser juzgados, a ser confrontados con expectativas poco realistas. Y esto lo que va a hacer es que promociona un ambiente inclusivo. Entonces, cuando se reconoce que aún no estás en el proceso, o estás en el proceso pero no has llegado, puedes crear un ambiente más inclusivo donde todos se sientan bienvenidos a compartir sus experiencias y preguntas, independientemente de su nivel de comprensión espiritual. Y esto lo que va a ir haciendo es reforzar la humildad. La humildad, que como sabes es una virtud en muchas tradiciones espirituales. Reconocer tus propios límites. Esto es una forma poderosa de moldear esta cualidad para otros. Sin embargo, es importante que esta humildad sea genuina y no una estrategia consciente para ganar aprecio. Entonces sí, la autenticidad es clave en cualquier camino espiritual, y si el reconocimiento de tu estado es sincero, será percibido como tal. Si se convierte en un medio para buscar aprobación, puede desvirtuar el mensaje que deseas transmitir. Entonces, la verdadera humildad se basa en la honestidad y en el deseo de aprender y de crecer, tanto para ti como para quienes te rodean. Y bien, este video se está extendiendo, pero es que vamos por buen camino. Ahora vamos a hablar de estas características, porque a mí no me gusta llamarle etapas, pero vamos a intentar verlo así por un momento, aunque tú sabes que con todo esto que estamos hablando acá, ¿qué vas a hacer al final? ¡Boom! A la basura. Esto simplemente escúchalo y que sea como un susurro en la conciencia. Entonces ahorita vamos a cubrir este tema
del proceso de iluminación o de realización como si fueran etapas. A mí me gusta clasificarlo, por decirlo así, de esta forma para que sea un poco más simple para la comprensión. Entonces tenemos a la mente clara, tenemos a la no confusión, luego tenemos al despertar y luego tenemos a esa tan ansiada iluminación. La iluminación, realización, iluminación, realización es básicamente lo mismo, no es lo mismo que despertar, no es lo mismo que salir de la confusión y no es lo mismo que la mente clara. Entonces a eso es que quiero llegar en este momento. ¿Qué es la mente clara? Que es como la primera apertura que se da, ¿no?, en el camino. Pues la mente clara es aquella que es capaz de pensar con lógica y con discernimiento. Entonces hay un mayor entendimiento de los pensamientos y las emociones, así como una capacidad para observarlos sin identificarse con ellos, no mucho. En una mente clara se reduce un poco la confusión, aunque aún puede haber momentos de duda, ¿no?, o de confusión. La persona es capaz de distinguir patrones de pensamientos que no sirven a su bienestar y a su camino. Allí también comienza la indagación, ¿no?, esa curiosidad y el deseo de explorar la naturaleza de la mente y de la realidad, ¿no? Entonces se comienza a cuestionar las creencias y las suposiciones, lo que creía antes. También se comienza la autoobservación, ¿no? La persona comienza a observar sus propios pensamientos y emociones y va identificando sus reacciones automáticas, o sea, esos patrones de comportamiento. Luego tenemos a la no confusión. La no confusión es esa claridad en la percepción. Entonces, a medida que la mente se va aclarando, la persona va experimentando una reducción significativa de la confusión. ¿Qué significa esto? Bueno, va teniendo la capacidad para ver las cosas como son. Esta capacidad se agudiza, ¿no? Y comienza una comprensión un poco más profunda. Las personas comienzan a comprender el sentido de su experiencia y van desarrollando una visión, creo que más objetiva de sí misma y de los demás. También comienzan estas acciones más conscientes, ¿no? En esta etapa, que no es una etapa, las decisiones y las acciones son tomadas con mayor conciencia y alineadas con la verdad percibida. Entonces las respuestas son menos reactivas, son más deliberadas. Las emociones también comienzan a equilibrarse. La persona comienza a manejar sus emociones de manera más efectiva y esto va contribuyendo a un estado general de bienestar. Luego, el despertar. Comienza una nueva perspectiva, ¿no? La persona despierta es a una comprensión más profunda de la realidad. Se siente más conectada con algo más grande que sí mismo, ¿no? Y esta conexión se va traduciendo en una visión más amplia de la vida y de la existencia. Luego comienza la integración de la experiencia, ¿no? Esta integración de las experiencias pasadas, tanto de las positivas como las negativas, y esto va permitiendo que la persona viva en el presente con una mayor apreciación de cada momento. Aquí comienza a reducirse el ego, ¿no? La identificación con el ego se reduce significativamente y la persona empieza a experimentar momentos de paz y de claridad. También hay un sentido de autenticidad y honestidad consigo mismo, con los demás. Y esto va a facilitar las relaciones más profundas y más significativas. Y luego llegamos a la iluminación, que es la integración total, eso que había comenzado ya en el despertar. La iluminación implica la total integración de todas las experiencias y conocimientos adquiridos. Entonces la persona vive en un estado de paz y plenitud sin divisiones internas. Hay una presencia constante, hay una conexión profunda y continua con el momento presente y con las personas con las que actúa. Y actúa, de hecho, desde esta conciencia en todas las áreas de su vida. Se vuelve más compasiva, más amorosa incondicionalmente. La iluminación a menudo se acompaña de una profunda compasión y amor por todos los seres, independientemente de las circunstancias. Ya está la liberación del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la persona ya no está atada al sufrimiento del pasado ni a la ansiedad por el futuro. Entonces, que lo que hace es experimenta una profunda
aceptación de lo que es. Entonces, ¿y cómo se da este tránsito, ¿no? Este camino hacia la claridad, la no confusión, el despertar y la iluminación? Bueno, este es un proceso que es suave y sutil. Y estoy generalizando. Recuerda que hay personas que no pasan por todo este proceso, sino que es algo espontáneo, algo que surge, como ya hablamos anteriormente, pero de manera general es un proceso suave y sutil. No suelen ser estados que se quedan fijos, sino condiciones que una persona puede ir cultivando en varios niveles, por decirlo así. ¿Cuáles son estos niveles? Hablamos de uno muy importante, que es el nivel psicológico. El trabajo interno de indagación, de autoobservación, ayuda a clarificar a la mente y a reducir la confusión. El nivel emocional, donde esta regulación, ¿no?, de las emociones, el entendimiento de las propias reacciones van a contribuir al equilibrio emocional y a la autenticidad. En el nivel de relaciones, la calidad de las relaciones y la conexión con los demás son fundamentales para poder experimentar y aplicar la compasión y el amor. Es muy fácil aplicar el amor y la compasión tú solito en el baño de tu casa. Entonces es necesario, ¿no?, pasar por este nivel de las relaciones, de relacionarte con las personas para poder aplicar esto de la compasión y del amor. Y hablando de la experiencia, para poder integrar, ¿no?, las experiencias vividas, tanto las buenas como las malas, esto va a enriquecer la comprensión y el sentido de la vida. Y algo que no podemos apartar, que es la indagación, ¿no?, esa observación. Estas que son herramientas, ¿no?, clave para ir avanzando a través de estos niveles o de estas etapas. La indagación y la observación honesta son esenciales, ¿no?, de los propios movimientos mentales, de esos movimientos emocionales, esa observación, porque estas prácticas van a permitir a la persona mantenerse en un estado de reflexión y de atención, y esto va a facilitar el avance hacia una comprensión más profunda de sí misma y de la realidad. Y bueno, amigos míos, ahora sí viene la parte ya mucho más personal, y es que ahora voy a tomarme un momento para hablarles pues desde el corazón, como siempre, para compartir no solo mis pensamientos, sino también mis intenciones, ¿no?, profundas en este camino espiritual, compartiendo con ustedes estos videos, esto que estamos explorando juntos. Y yo sé que muchos de ustedes buscan guía, buscan inspiración, y a menudo existe la expectativa de que los guías o maestros sean personas iluminadas, aquellos que han alcanzado ese estado de perfección o de entendimiento absoluto. Entonces, en este momento yo tengo la responsabilidad de ser completamente transparente. Yo no estoy iluminada. Yo soy consciente de ello y quiero que esta verdad sea comprendida, no para generar confusión. Por eso es que creo necesario ser muy clara sobre quién soy y qué es lo que estoy ofreciendo. En mi experiencia, la iluminación no es un estado que se alcanza de la noche a la mañana. Para mí esto ha sido un viaje muy largo, de muchísimos años, aunque desde muy pequeña he estado muy cerca del camino espiritual o de estos temas espirituales. Esto ha sido un camino de muchísimos años. Yo tengo en la actualidad 44 años y desde aproximadamente los 8 años estoy en contacto con todos estos temas, pero mi camino realmente comenzó ni siquiera estando en el convento. Y eso forma parte de la misma experiencia, sino muchísimo después. Puedo decir que recientemente, muy recientemente, hace unos 8 años más o menos, y seriamente, muy seriamente, hace 4 años, más o menos puedo decir hace 4 años. Por eso puedo decir desde mi experiencia que lo que soy hoy no lo he alcanzado de la noche a la mañana. Ha sido un viaje continuo, un proceso de autodescubrimiento y de purificación. Entonces,
Yo sé que en la tradición Advaita se dice que todos somos, en esencia, la conciencia misma. Sin embargo, en esta vida de experiencia humana, estamos aquí para ir depurando estos rasgos, estos patrones, estas creencias que nos han limitado. Y yo, como ustedes, estoy en ese proceso. Entonces, mi intención al compartir mis pensamientos, mis experiencias, estos videos, mis conocimientos, no es pretender ser una maestra iluminada, sino encender una chispa en ustedes para que avancemos y que cada quien avance en su propio camino, sin importar dónde se encuentren, ni siquiera yo en este momento. Entonces, cada uno de nosotros está en un lugar único en su viaje y eso para mí es algo hermoso. Yo entiendo que puede ser tentador buscar a alguien que ya haya alcanzado un estado de iluminación como prueba de que, que el camino es posible, pero si necesitan comprobar si alguien está iluminado para creer en su mensaje, les voy a ahorrar esa tarea en este momento. Yo no estoy allí todavía, pero lo que puedo ofrecerles es mi experiencia honesta, mis reflexiones y la voluntad de compartir lo que he aprendido en el camino. Lo que yo deseo es crear un espacio donde todos se sientan libres para explorar, para cuestionar, para crecer. Quiero que sepan que cada paso que dan en su viaje espiritual es valioso, es significativo, independientemente de cuán lejos o cerca sientas que estás de la iluminación. Entonces, no busques en mí una figura de autoridad que tenga todas las respuestas, no las tengo. En cambio, vean en mí a una compañera de viaje, alguien que también está navegando por los altibajos de la vida, tratando de descubrir la verdad en medio de la confusión. Entonces, mi regalo, mi aporte, desde donde me encuentro, es esta visión honesta, brutalmente honesta de mi propio camino. No quiero engañarlos con posturas de maestra iluminada, sino invitarles a reflexionar, a indagar, a que avancemos juntos en esta hermosa travesía de autodescubrimiento. Entonces, aprovecho para darte las gracias si estás aquí por permitirme compartir mi verdad contigo. Espero que a través de esta conexión todos podamos seguir creciendo y aprendiendo en el camino hacia la verdad. Entonces, tal vez te estás preguntando, entonces, ¿por qué tú enseñas espiritualidad si todavía no estás iluminada? Bueno, enseñar espiritualidad, incluso si sientes que aún no has alcanzado la iluminación, puede ser un camino valioso y significativo. Y bueno, hay muchas razones por las cuales uno puede considerar hacerlo. En mi experiencia, para mí, mis motivos son compartir experiencia. Entonces, tu propio viaje espiritual, mi propio viaje espiritual, con sus luchas, con sus descubrimientos, ofrecer lecciones valiosas de lo que yo he aprendido en mi experiencia, porque las experiencias personales pueden resonar profundamente y ayudar tal vez a alguien que está en una etapa similar en su camino. También para mí es importante fomentar la autoindagación. Cuando comparto lo que he aprendido, puedo tal vez y quisiera inspirar a otros a hacer su propia indagación, su propia búsqueda de la verdad. Porque la espiritualidad no se trata solo de alcanzar la iluminación, sino de explorar, de crecer en el proceso. También es mi intención conectar con los demás, porque este compartir puede crear un sentido de comunidad y de conexión. Entonces, cuando uno comparte sus perspectivas, uno trata, de abrir espacios para la discusión que pueden ser enriquecedores tanto para ti como para mí. También uno aprende a través de este compartir. El acto de enseñar, de compartir, puede profundizar la comprensión de los conceptos espirituales, tanto para ti como para mí. Entonces, cuando voy articulando estas ideas y reflexiones, es posible que yo misma vaya descubriendo nuevas perspectivas y pues se enriquece este propio camino espiritual. También este ejercicio de compartir mis experiencias y de conocimiento me puede servir y me ha servido de hecho para reconocer mi propia imperfección. Porque la espiritualidad muchas veces implica aceptar esto que somos, nuestras debilidades e imperfecciones, que somos, que es la humanidad. Bueno, y como sabes, compartir los conocimientos puede ser una forma de practicar lo que uno ha aprendido.
Entonces, enseñar a otros puede ser un método que sirve para integrar esos conceptos de los que yo hablo en mi propia vida. Y para mí lo más importante, ¿no?, que es inspirar a otros, porque esa disposición de compartir mi camino, aunque no sea perfecto, porque no lo es, podría, ¿por qué no?, ser una fuente de inspiración para otros. Entonces, el hecho de que alguien o tú me veas esforzándome por crecer y por aprender, también puede motivar a otros a hacer lo mismo. Y también considero muy enriquecedor la exploración colectiva. La enseñanza no siempre implica ser un experto. Puede ser un viaje compartido donde todos aprendamos y crezcamos juntos. Aquí entonces creando, ¿no?, un ambiente de aprendizaje, de colaboración. Por eso yo quisiera cultivar, hacer de Anandam un espacio seguro, donde las personas se puedan sentir cómodas explorando sus propias preguntas y sus propias luchas. Entonces este ambiente puede ser de apoyo y de crecimiento mutuo. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando yo al reconocer que aún no estoy iluminada? Pues lo que quiero es que esta enseñanza sea más accesible y más auténtica. No es una humildad prefabricada, ¿no?, sino que lo que pretendo es que el mensaje resuene con quienes buscan realmente. Entonces, para mí la enseñanza espiritual no se trata únicamente de ser un maestro iluminado, sino de compartir el viaje, las experiencias, las lecciones aprendidas en el camino. Entonces, cada paso de esta búsqueda le puede ofrecer tal vez algo valioso a quienes me escuchen. Bueno, y para darle un cierre, me voy a poner aquí más cerquita para comentarte que en el viaje de autodescubrimiento y búsqueda espiritual he llegado a comprender que mi papel no es ser un faro que ilumine el camino con una luz inalcanzable. Más bien me gustaría ser como un letrero. Vas por el camino y hay un letrero allí en el camino, en el sendero que conduce al faro de su propio maestro iluminado, que es tu maestro interno, que eres tú mismo. Mi intención es señalar la dirección, invitarlos a mirar hacia adentro, a explorar la vastedad que reside en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, de todos, y que cada paso que damos en esta travesía es un acto de valentía. Y bueno, yo reconozco que el camino puede ser desafiante. Desde esta sinceridad, quisiera compartirle que no he alcanzado la iluminación, pero estoy aquí, estoy en este momento, comprometida con el proceso de autoconocimiento y con el deseo de que cada uno de nosotros alcancemos esto en nuestro propio viaje, sin importar dónde te encuentres, dónde nos encontremos. Entonces, para mí es muy importante, para mí es esencial que uno sea honesto con sus intenciones al emprender este camino. Pregúntense a sí mismos qué es lo que realmente buscan. La iluminación no es un destino en sí mismo, sino un estado de ser que se manifiesta a medida que nos acercamos a nuestra verdadera naturaleza. Recuerden que no deben fijar su atención en el dedo que señala, sino en la dirección a la que apunta. La verdadera sabiduría y comprensión surgen de la propia experiencia, de tu propia experiencia, de tu propia exploración interna. A medida que continúen su camino, yo estaré aquí invitándolos a hacerlo con una profunda honestidad. Permítanse ser vulnerables, de reconocer sus propias sombras, al igual que las luces también, porque este proceso de autoaceptación es fundamental para el crecimiento. No te desanimes por las dificultades, los desafíos. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender, para avanzar. Y cuando llegue el momento en que yo misma despierte un estado de iluminación, tal vez se los haga saber o tal vez no. Lo que realmente importa es que cada uno continúe en su búsqueda con el deseo genuino de descubrir la verdad que reside dentro. Sigamos caminando juntos, apoyándonos mutuamente en este hermoso viaje
hacia la realización de nuestra naturaleza esencial. Recordemos que aunque el camino pueda parecer largo, a veces muy solitario, en ocasiones nos sentimos muy solos, no estamos solos. Cada paso honesto, cada paso consciente nos acerca más a esa luz interna que todos llevamos. Gracias por ser parte de este viaje, por compartir sus propias historias y por abrir sus corazones a la posibilidad de transformación. Entonces sigamos adelante con fe, con determinación, hacia el faro de nuestro ser auténtico. Y bien, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerda dejar tus preguntas y comentarios con muchísimo respeto hacia todas las personas que comparten aquí y hacia esta servidora. Gracias por haber estado aquí. Te espero en el próximo y recuerda, no le hagas mente.